Son las 9 de la mañana con 12 minutos. Estamos de vuelta después de ese comienzo musical de Enlace USACH y atentos a lo que va a ser entonces esta primera parte en la cual vamos a estar abordando, ya lo decíamos, algunos temas de actualidad junto a lo que es nuestro panel. Vamos a saludar a quien ya está conectada con nosotros para poder empezar a dialogar. Coordinadora de Redes Ciudadanas de Revolución Democrática, Javiera López. La saludamos. ¿Cómo estás, Javiera? Muy buenos días. Hola a todos, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, oye, gracias por estar acá con nosotros, incorporarte además a lo que son nuestros paneles y poder entrar entonces en estas temáticas. Estamos ahí atentos a que se incorpore la otra panelista que tenemos para el día de hoy, pero aprovecho de empezar, como es tradicional además en nuestros paneles, Javiera, comentando un poco el tema del día. Recién estábamos dándole cuenta a nuestra audiencia de aquello, lo que se está debatiendo en el Parlamento respecto a la figura de los notarios, conservadores y archiveros, y particularmente esta fiscalización de la cual van a ser objeto por parte del CERNAC. Se acogen indicaciones que venían del gobierno, pero además hay otras cosas que se han ido sumando dentro de lo que se discute. Se tienen que someter a examen de auditorías externas, auditorías que deben tener evaluación de atención al público, uniformidad de actuaciones, balances, estados financieros. Se está innovando bastante en lo que son la figura de las notarías, y junto con ello también le estamos preguntando a nuestra audiencia cuáles son las experiencias que tienen con estos notarios, conservadores y archiveros. En el caso tuyo, Javier, ¿con qué sensación te quedas de lo que es tu experiencia con ellos, pero además el que se puede innovar de esta manera? Sí, yo creo que primero hay que destacar todo avance que implique la modernización del Estado de Chile. Yo creo que una de las principales molestias que a ratos tenemos los ciudadanos y ciudadanas es poder finalmente contar con servicios con los cuales uno pueda tener una atención que sea eficiente y eficaz en términos de horarios, de trato, de funcionamiento, pero también con la agilidad y poder evitar la sobreburocratización en la atención de servicios que finalmente tienen que ver diariamente con cuestiones elementales para los chilenos y chilenas, que son trámites que a ratos tienen que ver con la vivienda, Sí. tienen que ver con las situaciones familiares, regularizar procesos familiares. Entonces creo que cuando pensamos en las notarías u otros servicios, no tenemos que olvidar ese componente humano que tiene que ver que los trámites son para poder resolver y aliviar la vida de los chilenos y chilenos más que poder estar complicándola. Y creo que eso a mí me ha pasado y yo creo que nos ha pasado a muchísimas personas, y enhorabuena, se está modernizando este servicio. Sabemos sin duda que pueden existir ciertas resistencias, el cambio a rato implica eso, pero creo que el objetivo máximo es poder mejorar los estándares de transparencia, de eficiencia y de eficacia de un servicio que lo necesitamos sin duda, pero necesitamos que vaya mejorando en todas sus escalas y en todos sus niveles. Exacto, mucha de modernización también plantean usuarios, de lo que son figuras que de repente se quedaron atrás en el tiempo, la variación que ha habido de esta figura en las distintas décadas o años, resiente un poco lo que es la relación con los mismos usuarios, pero ahí también cuando automatizamos o generamos una digitalización tal vez de algunos procesos, también tenemos que pensar en aquellos que no están tan a caballo en los temas tecnológicos. Muchas veces nos pasa con adultos mayores cuando tienen que hacer un trámite que ha sido bastante facilitado para el resto de los usuarios. De repente tenemos ahí un problema, hay que ir viendo, hay que ser bien equilibrado en esto, ¿no? Y hay que ser equilibrados y entender que modernizar las instituciones del Estado, ya sean todas las instituciones públicas, no puede dejar como consecuencia dejar a chilenos y chilenas atrás en esos procesos de modernización. Y creo que tener esa perspectiva mucho más empática y mucho más humana de las instituciones públicas es algo que tenemos que empezar a incorporarlo, porque son también elementos que a rato van friccionando la posibilidad que la confianza entre las instituciones, entre las ciudadanías y las instituciones vaya mejorando. Y esos son principalmente motivos que a diario van como acrecentando la sensación de abuso que tienen algunas personas, porque en cuestiones a ratos cotidianas o diarias se sienten perjudicados. Entonces, el modernizar las instituciones, el modernizar las notarías o agregar componentes de probidad, de transparencia, de poder agilizar procesos, de que podamos conocer en qué se invierten los recursos públicos,
podamos conocer quiénes están detrás de la toma de decisiones, no puede implicar que ese rango o esa perspectiva Sí. sea solo para aquellos que tienen esa posibilidad. Porque precisamente, y yo lo digo desde mi experiencia, desde una comuna que es más bien popular, como concejala también, es que necesitamos poder aumentar la posibilidad de que personas que no acceden diariamente a las instituciones públicas puedan hacerlo, y finalmente en ello también se trata la democracia, no solo Sí. de participar en ciertos procesos, sino que los ciudadanos puedan acceder a los servicios del Estado con igualdad de condiciones. Vamos a también saludar a Valentina Troncoso, vicepresidenta de la Juventud de Bópoli, encargada del área de Mujer y Diversidad, que también se suma con nosotros a nuestro panel. ¿Cómo estás, Valentina? Gracias por estar también con nosotros y llegar acá a nuestro panel. Me dicen que si puedes encender el micrófono, parece que lo tienes ahí apagado para que podamos Sí, también... ahí, Ahí sí ahí que lo sí. encendí. Sí. Oye, Valentina, agradecidos que estés con nosotros, que te sumes a los paneles y además aprovechar también de hacerte esta pregunta que le estamos haciendo a la audiencia. Ahí motivamos para que puedan participar. ¿Qué te parece el poder innovar en la figura de los notarios, de archiveros, de conservadores, que siempre generan cierto resquemor en los usuarios? No sé qué idea te queda, que además el CERNAC se está involucrando en esto. En primer lugar, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Saludar también a quienes nos están escuchando. Bueno, sabemos que la reforma al sistema de los notarios es algo sumamente urgente, que requiere modificaciones profundas, pero lamentablemente el proyecto actual no las contempla. Creemos que se debe avanzar mucho más allá y que hay distintas fallas en el Ujú. proyecto que deben analizarse seriamente. Por ejemplo, se crea la figura de los feudatarios, Ujú. pero ellos van a llegar a cumplir las mismas funciones que los notarios actualmente. Entonces, al final se va a ligar un rol de un funcionario público a otro y no se van a eliminar las filas. Vamos a ver lo mismo, solo que va a atender a alguien con un rol distinto. Ahora también yo creo que si queremos cambios reales, tenemos que pensar, por ejemplo, en los aranceles que tienen los notarios. Ajá. Pero esos aranceles finalmente son, claro, atribución del presidente de la República modificarlos, pero no se han modificado desde 1998. Wow. Y eso ha producido incluso un aumento en el IPC del 140%. Entonces creo que debemos analizar esos aspectos principalmente para poder ver cómo realizar cambios sustanciales que en la práctica produzcan cambios. Ahora, en cuanto a la intervención del CERNAC, creo que ese igual es un aspecto un poco preocupante porque finalmente los notarios son funcionarios públicos que actualmente están bajo la fiscalización de la Corte de Apelaciones y creo que eso es algo que debe mantenerse porque finalmente eso ayuda a que haya una fiscalización más efectiva y que se puedan también velar por principios de transparencia, de probidad y de ética de una Ujú. forma más efectiva, porque finalmente son funcionarios que deben estar al servicio de la comunidad y claro, como digo, sí se deben realizar cambios, pero Sí. lamentablemente el proyecto no los abarca. Así que creo que se deben analizar Ujú. todos esos aspectos y que se deben realizar mayores modificaciones. Ahí teníamos a las visiones que tiene nuestro panel. Ahí Valentina de una u otra forma también nos plantea que podría terminar siendo un poco cosmético la forma en que se está abordando entonces estas reformas y estos cambios. Nosotros los invitamos a que también hagan lo propio, comenten en redes sociales y nuestro WhatsApp. Y con otro panel ya nos vamos al primer tema que habíamos propuesto el día de hoy y que tiene que ver efectivamente con las elecciones municipales y de cómo se están conformando los naipes finalmente, las discusiones que se están dando en las diferentes coaliciones y además ciertas situaciones que se están dando donde hay quienes están viendo con cierta inquietud candidatos y candidatas que están llegando desde distintos territorios. Que era parte de lo que decía también la alcaldesa Hasler en nota que se publicó durante las últimas horas, que ella acusaba turismo electoral a propósito de algunos candidatos que se estaban observando. Uno de ellos, Ismael Calderón del Partido Socialista, había sonado bastante fuerte, sin embargo ayer en publicación de La Segunda se estaba dando de que finalmente se estaría bajando esta postulación. Pero esta situación que se está dando, que cada vez que tenemos elecciones municipales también nos encontramos, y también en otro tipo de comicios, el llamado turismo electoral vuelve a tomarse entonces la discusión. Me gustaría entrar en aquello, también hablar un poquito de lo que se está ocurriendo en Las Condes, por ejemplo, donde la alcaldesa actual, la alcaldesa Peñalosa, está viendo el riesgo de no poder repostularse a propósito de la posibilidad de que Marcela Cubillos finalmente sea
sea la abanderada en ese sector de la capital. No sé con qué sensación se quedan ustedes, cómo lo están observando también en la interna de sus partidos, en lo que tiene que ver también con la coalición. Javier, aparto contigo para que me cuentes un poquito cómo lo están siguiendo y particularmente estos últimos datos que yo les daba y que están marcando un poco estos días previos a conocerse ya finalmente los pactos y las candidaturas. Sí, primero agregar que nosotros desde el Frente Amplio entendemos que la unidad de la centroizquierda y la unidad en su conjunto no se decreta, sino que se construye. Entonces, en este proceso de negociaciones estamos tratando de aportar, de posibilitar y dialogar la unidad en su máximo sentido y poder tender los puentes con todos los sectores, partidos y fuerzas que hoy día están en la mesa oficialista para poder lograr este cometido el 11 de abril. Respecto a lo que mencionas de casos emblemáticos como lo que está ocurriendo en Las Condes, a nosotros nos parece importante que el oficialismo pueda tener una carta fuerte, pues lo que hemos visto finalmente con el caso de la alcaldesa Peñalosa y lamentablemente la falta de autocrítica y el respaldo que ha tenido desde la UDI y la alcaldesa y tal vez una extraña a ratos como cuando hay que cuestionar casos de corrupción de diferentes sectores, son muy rápidos y muy veloces en poder criticar a la vereda del frente, pero cuando pasa en las filas propias vemos que dudan muchísimo más cuando hay que actuar con rapidez y señales claras para la ciudadanía. Vemos también cómo hay un respaldo desde la oposición a la alcaldía. Creemos que ahí, con mayor certeza, el oficialismo hoy día tiene cartas que están presentadas sobre la mesa y tiene que presentar una figura porque finalmente lo que está en juego es poder mejorar la calidad de vida de los diferentes vecinos y vecinas del país. Sabemos que Las Condes es una comuna a ratos que no es tan favorable para nuestro sector, pero eso no quiere decir que no hayan personas que son parte del progresismo, que se sienten identificados con nuestro proyecto, con nuestra idea, y en ello esperamos que estos días próximos, que van a ser bastante álgidos, nos puedan ayudar a lograr algún acuerdo que nos permita viabilizar aquello. Entonces estamos un poco expectantes, atentas a lo que va a ocurrir, pero muy entusiasmadas y aportando todo lo de nosotros para poder conseguir esa unidad y que se exprese también en octubre de este año. Valentina, me quedo contigo ahora también para que me cuentes un poco cómo lo están viendo ustedes desde Evópoli en la interna, lo que se viene de aquí en adelante, la conformación ya de las distintas candidaturas, los pactos y particularmente ir definiendo aquellos lugares más conflictivos. ¿Cómo ves también los escenarios que se configuran? También yo citaba lo que pasa en Santiago, la comuna de Santiago, con estos nombres que han ido surgiendo y que pone un poco en entredicho si se están tomando en serio o no el tema del que mantiene. Te dejo ahí la palabra. Claro, nosotros como partido, bueno, yo soy de Concepción, así que vivo más de cerca lo que ocurre en la región del Biobío. En el territorio. Pero nosotros, sí, pero nosotros siempre, nosotros a nivel nacional nuestra lógica es ojalá no llegar a primarias. Creemos que las primarias son sumamente desgastantes, innecesarias, también confusas para la ciudadanía, porque, vemos cómo hay una desafección hacia la participación política de las personas que viene arrastrándose desde hace mucho tiempo. Entonces creemos que la mejor manera de poder llegar a las personas es realizando un trabajo previo que no se vea interrumpido por las primarias. Así que en eso estamos trabajando, se están definiendo algunos nombres, acá en Biobío también hemos hecho algunas definiciones, pero nuestra idea evidentemente siempre es llevar los mejores candidatos y obviamente también condenar la corrupción del lado que venga. Nosotros hemos sido un partido que desde siempre ha promovido la transparencia y también la forma de poder llevar a los candidatos que mejor representen nuestros ideales. Así que ahí hemos estado trabajando, hemos también estado trabajando con la UDI y con RN para llevar adelante distintos pactos, porque, insisto, las primarias las consideramos sumamente innecesarias. Antes de darte la palabra, Javiera, Valentina, y con Republicanos, ¿cómo ha sido también la dinámica allá en el Biobío? Con republicanos, nosotros en Biobío tenemos una zona bastante conflictiva, que es la parte de Cañete, Arauco,
en donde vemos que hay mucho terrorismo y en ese caso sabemos que para republicanos, sobre todo por temas de seguridad, es más fácil llegar. Entonces nosotros también hemos tratado de hacer en el fondo un pacto por omisión, que evidentemente se está en conversación y se está trabajando. Nosotros no hemos hecho un pacto electoral con ellos para este periodo, pero sí hemos estado viendo la manera en apoyar de alguna forma omisivamente candidaturas que ellos respalden en otras comunas, de manera que ellos hagan lo mismo con Ujú. nosotros. Pero todo ya se está definiendo, estamos en los últimos días, así que ahí estamos trabajando en todo eso. Ujú. Javiera, vuelvo contigo y tomo uno de los elementos que ponía Valentina sobre la mesa y que tiene que ver con las formas en que se trata de ir definiendo quiénes son las candidaturas que finalmente se va a establecer para postular a las alcaldías. Y ahí nos decías, se está tratando en lo posible de que esto se defina no por una primaria, y aludía también al tema del desgaste que de por medio puede tener también para el electorado. ¿Cómo ven ustedes también este tema de definiciones de las primarias? La forma en que también esto puede ir generando cierto rechazo en el electorado. Sí, nosotros primero como premisa, desde el Frente Amplio, no le tenemos miedo a las primarias. Creemos que son un mecanismo válido, legítimo, en el cual la ciudadanía, los vecinos y vecinas de las diferentes comunas pueden expresar ahí cuando no hay acuerdo de las fuerzas, en este caso Uh-huh. oficialistas o de las fuerzas sociales de las comunas, poder zanjar democráticamente quién va a ser la candidatura. No obstante, también entendemos que esta mesa ha sido larga, permitido poder revisar las 346 comunas del país y comprendemos que es legítimo que todas las fuerzas quieran poder aumentar su nivel de representación a nivel territorial y en ello hay mecanismos, sin duda, como la omisión, el poder llegar a un acuerdo, porque efectivamente hay alcaldes que están bien evaluados dentro de su primer y Sí. su segundo periodo, que han tenido una gestión impecable. Yo me puedo sacar el sombrero con nuestros alcaldes de Revolución Democrática. Ahí puedo nombrar a Casablanca, a Maipú, a Valdivia, a Viña del Mar. Y creo que es importante también no perder de vista que también cuando no se ha hecho lo mejor posible, es importante expresar esas críticas de la manera más fraterna y poder ver si es que hay mejores contendores o no que permitan mejorar la gestión en los municipios, que finalmente de eso se trata en esta pasada. Y también el oficialismo ha puesto otros estándares que creo que son interesantes, que son más bien acuerdos políticos entre Uh-huh. las fuerzas y que tienen que ver con que no vamos a aceptar candidaturas que tengan que estén procesados hoy día en las justicias por casos de violencia de género, por casos, por ejemplo, de deber la pensión de alimentos en caso de un padre hacia su familia o tener casos hoy día abiertos en las justicias por Uh-huh. corrupción y hay comunas que son bien emblemáticas en ello. Entonces, creo que es importante también que, sin duda, lo ideal es llegar a un acuerdo a partir de la negociación. Hay otros mecanismos, pero no le tenemos miedo a las primarias, ahí donde hay buenos candidatos y finalmente la pregunta es, veamos cuál es el mejor para que, o la mejor, para que nos permita Uh-huh. finalmente tener una comuna del oficialismo, Sí. del mundo de la centroizquierda y que permita llevar adelante también el programa que queremos para estas municipales y que tiene que ver con Sí. mayor justicia territorial y mejor redistribución también de los recursos a escala local. Valentina, ahí teníamos también la posición que al menos Javiera da cuenta en torno al tema de primarias. En algún momento también se discutió bastante de que esto viniera de la mano con acuerdos. Se me viene a la mente debates que se dieron respecto a las formas en las cuales se definían ciertas candidaturas en Chile Vamos, a diferencia de lo que pasaba con los sectores de centro izquierda. Sin embargo, el elemento que planteas tú en cuanto al desgaste de la ciudadanía, de repente no ha estado tomando mayor fuerza. Respecto a lo que señalaba también Javiera, el rol de estas primarias y efectivamente el no temer también a poder generar estas instancias más democráticas. ¿Cómo lo ves poniéndolo en la balanza estos dos elementos? Por un lado, cierto sector de la ciudadanía que ve que se están definiendo con el dedo o en forma arbitraria ciertos liderazgos para encabezar una comuna, en contrapartida a lo que puede ser una primaria que para muchos puede ser un desgaste. ¿Es importante poner en la balanza eso, Valentina? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que evidentemente nuestro propósito como coalición siempre es llevar a los mejores candidatos y
de repente vemos cómo incluso pueden surgir figuras netamente por un interés político, mientras que vemos otras figuras que sí llevan un mayor trabajo territorial, que sí tienen una mayor trayectoria política y evidentemente no tenemos miedo en poner la ficha en esas personas. Ahora, si vemos que hay más cartas fuertes, Ujú. evidentemente lo mejor es ir a primarias para que la ciudadanía y nuestros militantes puedan decidir qué candidato más representativo. Sin embargo, eh, creo que el hecho de no ir a primarias no implica Mm. una menor representatividad de la ciudadanía, porque finalmente igual vamos a pasar por elecciones a fin de año, entonces vemos cómo si es que ese candidato no convence a las personas, no van a votar por él. Mm. Entonces creemos que que el hecho de no hacer primarias no impide una representación política que puede tener un candidato que evidentemente nosotros vamos a tratar que sea lo mejor posible, que pueda representar los intereses de las personas, que tenga trayectoria política y lo más importante, que haga primar el bien común y también que conozca de cerca las necesidades de la comuna y de los Mm. vecinos. Así que creo que sí es importante eh, finalmente llevar a los mejores candidatos. Ahora, si Ujú. vemos que hay varios buenos candidatos, nos vamos a primarias, pero no queremos que las personas se sientan aún más ajenas a todo el proceso electoral, porque si vemos que hay una gran cantidad de primarias, en donde vemos que también, claro, el voto es obligatorio, Sí. pero las personas sabemos que no se informan mucho porque no les llama la atención, porque nosotros también estaríamos haciendo una pega territorial importante, Mm. entregando información a la gente, haciendo accesible toda esa información, pero no hay un convencimiento mayor. Entonces creemos que el hecho de llegar a primarias, de meter tantos candidatos en un año, podría ser un impedimento en la forma de llegar a la gente, porque de verdad habría un desgaste importante. Pero insisto, si vemos que hay varias cartas importantes, la idea es ir al mecanismo de primarias, pero creemos que si no nos vamos a primarias, la representación no se va a ver afectada y si la ciudadanía no está contenta con alguno de nuestros candidatos, lo va a poder demostrar a fin de año. Para ir cerrando ideas en este primer tema, Javiera, te dejo ahí tiempo. Ahí también surge la gran pregunta, si el poder conocer la apreciación de la ciudadanía es importante hacerla a priori o a posteriori en la perspectiva de lo que son las primarias. Ahí también te dejo esa inquietud. Y yo creo que lo primero es que necesitamos candidatos y candidatas que efectivamente y autoridades o representantes que no solo aspiren a poder ser parte de ir fortaleciendo los proyectos a nivel comunal cada 4 años, sino que efectivamente tengan una presencia más duradera con los vecinos, con las organizaciones de la sociedad civil, con las comunidades, y en ello yo creo que parte también de nuestros candidatos y nuestras candidatas desde el Frente Amplio en particular, tienen gran parte de ellos, son dirigentes de sus barrios, de sus poblaciones, han también ido construyendo redes entre mujeres, entre organizaciones también culturales, deportivas, y creo que finalmente hay que aspirar a que nuestros representantes, ya sea para abril y también quienes van a llegar a la papeleta, puedan tener arraigo territorial con sus comunidades y finalmente poder poner por delante la construcción de proyectos amplios que permitan integrar a las diferentes fuerzas de la centroizquierda, insisto muchísimo, en la sociedad civil, porque esta elección además tiene un componente diferente al del año 2021, que es el voto obligatorio. Claro. Y por tanto van a haber mucho más vecinos y vecinas que van a tener que ser parte de este espacio y a los cuales vamos a tener que salir a reconquistar y explicarle la relevancia de que los municipios sean instituciones que funcionen bien, porque finalmente son la primera puerta de entrada que tienen muchos chilenos y chilenas al Estado, donde resuelven diariamente sus Sí. urgencias sociales, donde resuelven también una serie de trámites y de papeleo, pero que también tiene que ver directamente con mejorar su calidad de vida en el diario. Uno abre la puerta de su casa y ve cómo hay proyectos que efectivamente son impulsados por los municipios con apoyo del gobierno central en su financiamiento, pero no da lo mismo quien gobierne los municipios en octubre de este año. Y en ello nosotros Ujú. confiamos que nuestras candidaturas y nuestras apuestas tienen que ser cumplir los estándares de probidad,
de transparencia y de ser gestores y gestoras de los recursos públicos para que estos lleguen a la mayor cantidad de personas posible e implique efectivamente un avance en comunas que, yo vuelvo a mencionar el caso de Lo Espejo, pero comunas que estaban atrasadas hace décadas y donde finalmente la sensación de abandono y de estancamiento es algo de lo cual nos tenemos que hacer cargo, sobre todo en comunas y sectores más populares que son aquellos que también que necesitan la mayor presencia del Estado con urgencia. Valentina, para ir cerrando este tema contigo, te dejo ahí la palabra y me quedo también con un concepto que citó Javiera, que es el arraigo territorial y que de una u otra forma también ha estado presente en algunas de las inquietudes que han planteado algunos de las y los postulantes a las alcaldías. Me quedo contigo para cerrar el tema. Sí, tomo ese punto, estoy totalmente de acuerdo. Creo que estas elecciones son súper importantes. Finalmente, tanto los alcaldes como los concejales son los encargados del poder local. Sobre todo los concejales son los más cercanos a la ciudadanía, son los primeros mensajeros, entonces es súper importante que se haga un trabajo territorial importante, es súper importante conocer cuáles son las necesidades de las personas. Hemos estado viendo también cómo hay distintos temas que se deben tocar, que lamentablemente en algunas municipalidades no se ha desarrollado tanto, como el tema de la seguridad, por ejemplo. Acá en Biobío vemos también, por al menos en Concepción, la seguridad es un tema súper importante. Vemos también cómo en las calles, por ejemplo, no tienen un desarrollo. Vemos cómo las áreas verdes, creo que las áreas verdes son un tema importante a tratar, pero nosotros hemos estado impulsando siempre candidatos que puedan representar todos nuestros valores como coalición, como partido también, y finalmente, evidentemente, condenar todo acto de corrupción, también de abuso, de acoso que se ha visto últimamente en algunas comunas, porque nosotros, si vamos a levantar un candidato, es por el bienestar de la comunidad, de la ciudadanía, y no netamente para beneficiar un interés político o un proyecto político personal, porque nosotros trabajamos por las personas y no solo para aumentar el sueldo de algunas personas. Así que yo creo que eso es súper importante poner el foco en las personas, porque ellos son los que van a depositar la confianza en nosotros y por lo tanto nosotros también nos debemos a ellos y tenemos que cumplir con las propuestas y con los proyectos que podamos presentarles y que sean los que finalmente les terminen convenciendo a fin de año. Son las 9:43. Retomamos nuestro panel del día de hoy acá en Enlace USACH. Hoy día nos acompaña Valentina Troncoso, vicepresidenta de la Juventud de Evópoli, encargada además del área de Mujer y Diversidad, además de Javiera López, coordinadora de redes de Revolución Democrática. Hemos estado ahí debatiendo varios temas vinculados a las municipales, pero ahora queremos enfocarnos también en otra temática y que tiene que ver con seguridad. De hecho, ahí Valentina en su última intervención también daba cuenta de la necesidad a la hora de ir pensando en las alternativas, ir pensando en las estrategias de parte de los gobiernos municipales, cómo se aborda el tema de seguridad. Y esto a propósito de algo que se publicó por parte de T13, que recoge también algunos antecedentes, o más que nada conversación de ex ante con Gabriel Gaspar, militante PS, quien fue subsecretario del Ministerio de Defensa durante varios gobiernos, gobierno de Ricardo Lagos, de Michelle Bachelet y también del actual gobierno de Gabriel Boric, donde da cuenta de lo que fue su visita a El Salvador. Sin ir más lejos, conoce hace tiempo al vicepresidente de ese país, Félix Ulloa, donde pudo observar además la experiencia en materia de combate a la delincuencia. Dentro de lo que planteó, dice, hay que estudiar el método Bukele, hay cosas que son interesantes, reconoce que obviamente las situaciones que se viven en cada uno de los países, las particularidades son importantes a tomar en cuenta a la hora de pensar en políticas públicas en torno a seguridad. Sin embargo, él da cuenta de un elemento fundamental y que tiene que ver con el control del territorio. Él dice, lo que hay que mirar es cómo recuperaron el control. Eso es lo fundamental. Mucho se habla de la cárcel, pero el Estado no solo tiene que copar el territorio, sino que además tiene que desarrollar Estado en esas zonas donde antes se controlaban las mafias. Y ahí pone un ejemplo, lo que se está haciendo en ese país. En las zonas más conflictivas se están construyendo unos centros que se llaman cubos, centros urbanos de oportunidad social, que literalmente son edificaciones en forma de cubo y son centros dirigidos a niños y preadolescentes que son eventualmente los soldados de los maras reclutados muy tempranamente. Ahí se les imparte una serie de talleres gratuitos
gratuitos, baile, computación, música, y en el fondo dejan de estar los muchachos en la calle. Es parte de lo que cuenta Gabriel Gaspar en esta nota que replica T3 y que queremos también comentar con nuestro panel el día de hoy, analizando un poco las alternativas y las estrategias que se pueden barajar en los temas de seguridad. Y siempre que se hacen los balances, siempre que se tratan de buscar los diagnósticos, más allá de la presencia policial, siempre se habla de la forma en que se puede intervenir ciertos territorios entregando oportunidades para que efectivamente niños y jóvenes finalmente no cedan a lo que son las tentaciones de la delincuencia. Valentina, parto contigo ahora. Tú tocabas el tema de la seguridad en los municipios y me da la impresión de que a la hora de ir generando iniciativas que sean ya desde el Estado o desde los sectores de los municipios, es importante ir viendo de qué manera se van tomando esos elementos. Valentina, te escucho y particularmente también cómo ves esta apreciación que hace Gabriel Gaspar. Personalmente me sorprenden un poco estas declaraciones porque creo que la izquierda en su discurso nunca ha podido visibilizar realmente el problema de delincuencia y de seguridad que vemos actualmente en nuestro país. Creo que se ha respaldado de mil maneras la violencia, lo vimos en el estallido también, en donde incluso se acusaba de que sistemáticamente existían vulneraciones a los derechos humanos, en donde sí vimos casos de vulneraciones y nosotros como sector las condenamos, pero finalmente no hay un respaldo a nuestras policías, a nuestras fuerzas armadas. Entonces creemos que evidentemente, ya refiriéndonos al modelo Bukele, si hay elementos importantes a considerar, sobre todo lo que mencionabas de los cubos, creo que es primordial preocuparnos no solo del combate a la delincuencia, sino también a la prevención. Y eso se parte desde la primera infancia, enseñándole a los niños, sacándolos un poco del ambiente en donde ellos viven, porque sabemos que siempre el lugar donde tú naces, el ambiente en donde te crías, es un condicionante, porque si vemos niños que crecen en un contexto de violencia, lo van a normalizar y lo van a repetir, se va a seguir ese patrón, así que es súper importante que nosotros podamos priorizar eso y preocuparnos de la prevención de la mano del combate. Ahora, otra cosa es que evidentemente para nosotros los derechos humanos son nuestro foco. A pesar de las declaraciones de la izquierda, nosotros siempre hemos estado pensando en que no se pueden evidentemente vulnerar, pero por lo mismo creemos que sí se pueden tomar elementos del modelo Bukele, pero siempre pensando en los derechos humanos, pensando en el bienestar común y finalmente bajando un poco este paradigma de los derechos humanos solo son o solo se respetan para cierta clase de personas, porque nosotros hemos visto también cómo Bukele ha vulnerado de cierta forma los derechos humanos, incluso ha sido condenado por organismos internacionales, por la ONU. Evidentemente eso no queremos que se repita, pero ya yéndonos a nuestro país, tenemos casos serios de delincuencia, de narcotráfico, de crimen organizado. Vemos cómo mueren niños, niñas por balas locas, por portonazos día a día, pero lamentablemente la izquierda y el gobierno no ha sabido poner mano dura porque lamentablemente se sustenta la delincuencia sobre todo con un discurso político, y creemos que esto no tiene que tener colores políticos, sino que siempre tenemos que estar del lado de las víctimas, de quienes nos necesitan realmente. Así que eso. Javiera, me quedo contigo. Hay varios temas que puso sobre la mesa Valentina, junto con también la forma en que se va dando oportunidades dentro de los territorios a jóvenes y niños, efectivamente. Y ahí entramos también en otra gran discusión que se da, más allá de una medida puntual que se puede hacer, como es lo que estábamos hablando, estos cubos en El Salvador, está también el poder combatir la desigualdad, que eso también implica un trabajo a mayor escala. Javiera, me quedo contigo. Sí, varias cosas. Creo que primero hay que comprender que el fenómeno de la seguridad y la sensación de la inseguridad es un problema, podríamos decir, reciente para el Estado de Chile, y con reciente no quiero decir hace un par de años, sino que al menos de las últimas 3 décadas, y que se empieza a acrecentar desde el año 90 hacia adelante, y ahora lo que cambia es el nivel de violencia, el gran armamento que
que andan circulando en nuestros barrios, en nuestras poblaciones, y en ello también hay que distinguir respecto a lo que se mencionaba, es que la labor de los municipios, y esto se modifica el año 2017 con la presidenta Bachelet en su segundo periodo, tienen una labor que es más bien preventiva. No obstante, la persecución del crimen organizado y del delito es labor de las policías, de carabineros, de la PDI y sin duda de la justicia. Entonces, lo que refiere a poder combatir el problema del narcotráfico y la seguridad, creo que es importante distinguir los roles, o de lo contrario, le empezamos a exigir algunos elementos a los municipios que no tienen todas las capacidades ni los recursos para poder abordar una problemática que requiere sin duda de altos niveles de inteligencia, de mayor coordinación interinstitucional y mejor y mayor inversión pública. Y en ello yo quiero recordar, y es importante decirlo porque se habla mucho de que nuestro sector tal vez no ha abordado esta temática como se debe, o le ha tenido tal vez cierto resquemor a abordar la agenda de seguridad, que este ha sido el primer gobierno en la historia de Chile en que implementó y en que se está impulsando la primera política nacional contra el crimen organizado. Y ahí, en términos prácticos, y para que no olvidemos las cifras, se han invertido alrededor de 39.000 millones de pesos para lo que fue el año 2023, incorporó 103 acciones que tienen que ver con recuperación de espacios públicos, que tienen que ver con mayor presencia del Estado ahí donde no estuvo durante muchísimos años. Y ejemplo de ello es lo que son, por ejemplo, cuando se derriban los narcomausoleos en las poblaciones. Yo les puedo contar acá la experiencia, acá cerquita en la población José María Caro, donde se derrumbó el primer narcomausoleo, donde ahí habían bandas y donde había delincuencia. Hoy día a las 9 de la noche, gracias a la intervención del gobierno y del Estado de Chile, hoy día hay niños y niñas jugando en las plazas. O donde había miedo, hoy día hay familias reunidas. Y creo que es importante también no perder esa vista más práctica, Sí. más local, de lo que han sido iniciativas que se impulsan en este gobierno y que también toma el tema de la seguridad con una baja dotación policial, pero también el equipamiento de nuestras policías estaba muy al debe. No tenían las herramientas necesarias para combatir el delito, ni los vehículos, y no hay que olvidar también que este ha sido uno de los momentos donde más se ha invertido. Gran parte del presupuesto de nuestra nación también va dedicada a este tema, pero sin perder de vista la mirada integral. Sí. Y ahí yo me quedo con lo último. Finalmente, el narcotráfico llega y se convierte en una economía que permite que familias incluso funcionen, porque hay pobreza, hay desigualdad y hay abandono. Y creo que podemos tener medidas súper efectistas y que incluso violen los derechos humanos, pero el problema de fondo es que puedan todos y todas tener las mismas oportunidades para su desarrollo, y que más allá del lugar donde un niño o niña de Chile nazca, pueda efectivamente desarrollarse al igual que cualquier otro ciudadano o ciudadana. Sí. Y en ello no solo es importante la inversión en más armas o mejores plazas, que es muy relevante, sino también en otros servicios: educación, salud, cultura, deporte. Y ahí, si hay algo que comparto de esa entrevista, es controlar o recuperar el control de los territorios, pero con mayor presencia estatal y con mayor también, invitando también no solo al Estado, sino que inversión pública y privada para nuestros barrios. Nos quedan poquitos minutos, 5 minutitos para ir compartirlos, ir cerrando ideas brevemente. Valentina, te dejo ahí la palabra para cerrar ideas sobre este tema. Sí, comparto el punto de que es súper importante que en la gestión local se trate el tema de la delincuencia. Hemos visto casos en donde sí ha funcionado, por ejemplo, Evelyn Matei creo que ha hecho un muy buen trabajo como alcaldesa, combatiendo la delincuencia a través de distintas acciones. Ahora, creo que también esto es un esfuerzo conjunto. Todos los sectores políticos tenemos que unirnos en pos de la ciudadanía, y también creo que la delincuencia de una u otra forma, también relacionado a lo que mencionaba, afecta principalmente a los niños, porque los niños, al menos en Evópoli, para nosotros son la prioridad, los niños primero en la fila, pero lamentablemente vemos cómo se ven condicionados por el lugar en el que nacen, porque si no hay un combate efectivo, por ejemplo, hacia el narcotráfico, luego vamos a ver cómo niños se van a convertir en personas que consuman
drogas, también en personas incluso se van a convertir también en narcotraficantes, pero porque hay una cultura detrás, porque vamos a ver cómo todo su ambiente, todo su entorno los fomenta todo eso. Entonces, si ellos no ven una oportunidad para surgir en la vida, va a ser muy difícil. Por lo mismo, la educación es muy importante, la cultura es muy importante, que ellos puedan desarrollarse en distintas áreas, que puedan explotar sus talentos es muy importante. Ahora, insisto en que esto es un esfuerzo conjunto, tenemos que unirnos todos los sectores políticos y tenemos también que entregarle Sí. mayor respaldo a nuestras policías. Creo que eso es fundamental. Hemos visto cómo, por ejemplo, cuando se discutió y se aprobó la ley Nain Retamal, hubo muchas críticas, pero esa ley es Sí. fundamental porque hay que entregar un respaldo, hay que entregarles herramientas, porque hemos visto cómo incluso hay policías que tienen miedo de combatir la delincuencia porque después los van a funar, los van a los van a apedrear públicamente, en el sentido de que van a hablar mal de ellos, van a condenar, incluso van a pedir su Mm. remoción, pero eso no es Sí. posible porque finalmente, claro, nosotros hemos estado siempre condenando todo acto de violencia a los derechos humanos, pero ¿qué pasa cuando se vulneran los derechos humanos de los carabineros? Ahí no se dice nada, ahí no se habla de sororidad, no se habla de que vemos como un delincuente incluso le tira una lacrimógena, una molotov a una carabinera. Ahí no hablamos de todo eso. Entonces Ujú. creo que es súper importante que la Sí. violencia se condene, pero de ambos lados. Ujú. Y insisto, es un trabajo conjunto que debe tomarse con la seriedad que Claro. requiere. Javiera, para cerrar, también te dejo ahí unos minutitos breves para ir cerrando ideas. Sí, solo recordar a la audiencia que esta política nacional contra el crimen organizado, dentro de sus pilares, tiene dos ejes principales. Lo primero es poder formar y mejorar la formación institucional de todas las policías, de sus funcionarios, de sus funcionarias, de poder mejorar los estándares con los que pueden salir a la calle y enfrentar efectivamente el delito, pero además no se nos puede olvidar que la institución de Carabineros y de PDI también se han visto envueltos en casos de corrupción. Y creo que es importante para elevar los estándares tanto de la calidad en la que se enfrenta el delito, pero también la confianza en que la ciudadanía tiene en sus instituciones, poder modernizarlas a las policías y poder generar una prevención a estos casos y evitar finalmente que las instituciones sean permeadas por características o por los mismos delitos de Sí. los cuales también estamos tratando de perseguir. Entonces creo que ese componente de modernización de las instituciones no se nos puede olvidar, porque finalmente lo que está en juego es la confianza de la ciudadanía con el Estado, pero también entender que la seguridad no es importante solo porque sí, sino porque la seguridad habilita la libertad que tenemos los ciudadanos y ciudadanas de poder desarrollar nuestra vida con todas las garantías posibles y poder incluso habilitar nuestro acceso a otros derechos. Cuando hay una balacera en un barrio y un niño y niña tiene que agacharse en su jardín infantil, se está dañando no solo el derecho a la seguridad, sino que también el derecho a la educación. Y ahí Ujú. yo saludo los esfuerzos que ha realizado este gobierno en poder poner este tema como relevante, pero no solo con hechos, sino que también con mayor inversión pública Sí. y también con un compromiso de Estado institucional y que ojalá trascienda a lo que es este gobierno y que el Estado de Chile finalmente entienda que es nuestro país quien tiene que actuar hoy día y poder también enfrentar esta problemática con mayor coordinación Ujú. regional dentro de Latinoamérica. Queremos agradecer a quienes estuvieron en nuestro panel del día de hoy, a Valentina Troncoso, vicepresidenta de la Juventud de Bópoli, encargada del área de Mujer y Diversidad, y Javiera López, coordinadora de redes ciudadanas de Revolución Democrática. Muchas gracias a ambas, un abrazo y nos estamos reencontrando pronto.